Para las industrias creativas. Difusión de contenido, legislación, comercio, producción, distribución, promoción, consumo, valor intermaterial, propiedad intelectual, bienes culturales, mercado de destino. Artefacto. Manufacturando ideas. Buenas tardes, esto es el Artefacto, bienvenidos. Empezaré para que no nos regañe producción, para decirles nuestros teléfonos que son el 3030-5307 y el 01800-0878-817. Hoy es de esos programas en que uno tiene que empezar poniendo mucho en contexto a los que nos miran, agradeciendo también a los que nos oyen, porque muy pocas veces tenemos oportunidad de ver un horizonte mucho más amplio de cosas, ¿no? Cosas que tienen que ver con una generación de sociedad distinta, con nuevas formas de entender, sobre todo algo que se nos hace muy extraño, muy lejano, como pueden ser enseñanzas traídas desde Oriente, que son muy controvertidas a veces en Occidente, pero que poco a poco vemos nosotros que se van adecuando más a nuestra civilización y hay un grupo muy creciente de personas que los empiezan a llevar a cabo y que ve uno cómo eso se empieza a modificar, a sanar, a acomodar. Vamos a estar hablando, primero que nada, nuestro invitado, Eduardo García Osegueda, muchas gracias. Al contrario, un placer estar aquí con ustedes. Por estar con nosotros, que aparte, bueno, don Sensei de Fuerza Integral, vamos a estar hablando del Chinen Chikun y de cómo fue que llegaste ahí, cómo esta disciplina va empezando a transformar. ¿Es disciplina, es actividad? Está considerado por el Buró Nacional de Ciencias, el Ministerio de Salud Pública en China y el gobierno chino como una ciencia. Como ciencia. Pero es una ciencia basada en una práctica mental y física. Ya platicaremos con más calma. Pero sí es un conocimiento científico basado en un estudio sistemático, en una observación controlada de diferentes factores en los que interviene la mente para generar salud en el organismo y una vida mayor capacidad de adaptarse a las circunstancias. Creo que la escala de eventos que venimos teniendo con esta educación occidental muy pocas veces nos llevan a reflexionar ese tipo de sanamientos, de estructuras científicas que muchas personas, aparte como ha venido desarrollando la industria farmacéutica en este planeta, pues obviamente no quieren que les quiten ni un pelo de su chuleta para pensar que pueda ser distinto estas cosas orientales. Pero tú caes ahí, o tú llegas a esto por una búsqueda personal. Así es. Como muchas de las cosas que a veces valen la pena. Así es, así es. Yo estuve enfermo desde los 2 años de edad, con fiebre reumática, vivía a base de antibiótico, principalmente penicilina, durante mis primeros 20 años de vida, medicamentos contra el dolor, contra las inflamaciones, etc. Y los medicamentos, aunque hicieron su parte, seguramente ayudaron a controlar bastante las infecciones, también cobraron un precio fuerte en mis riñones, en mi hígado, etc. Entonces, hacia mis 29 años, hacia mis 28 años, el cuadro ya era bastante delicado y los especialistas en Europa me decían que difícilmente iba a sobrevivir más de un año. ¿Ya te habían desahuciado? Sí, es que tenía problemas ya en hígado, en riñones, suprarrenales, huesos, pulmones, corazón, sangre, etc. Entonces era un cuadro bastante complejo que no pudo responder completamente bien a la medicina convencional y después de 20 años de tratarme con medicina convencional y haber sido víctima de abuso médico, de negligencia médica, también estuve en manos buenas, estuve con médicos muy serios, muy éticos y demás que definitivamente de algo me ayudaron, pero no me sacaron jamás adelante. Entonces mi cuadro iba empeorando cada vez más y yo tuve que empezar a buscar otras opciones, entonces... No, pues es obvio, el río para donde iba ya te habían sacado tarjeta amarilla. Sí, de hecho en algún momento de mi vida consideré, yo siempre sentí que yo podía hacer algo para ayudarme a mí, desde muy chico tenía esa sensación dentro de mí que debía haber algo más que solo tomarme lo que el médico me decía, hacer lo que el médico me decía, estar yendo al doctor 1 o 2 veces por semana toda la vida. Debía haber algo más que yo pudiera hacer, ¿no? Entonces, después de tener buenas experiencias y malas experiencias, pero a fin de cuentas no tener una solución y tener un cuadro cada vez más delicado, yo empecé a buscar opciones que en su momento parecían muy descabelladas, ¿no? Como la homeopatía y la acupuntura y la medicina biológica y la kinesiología aplicada y todas estas opciones.
que fui conociendo de médicos serios, de doctores en medicina como la que nosotros conocemos, pero que estudiaban también estas otras opciones. Entonces estuve trabajando con ellos en Estados Unidos un tiempo, después me fui a Europa, y en Europa es donde me hacen ya el estudio más profundo de toda mi historia clínica. Estuve meses siendo conejillo de Indias, literal, así me lo plantearon. Me gustó mucho el planteamiento, nunca me prometieron nada, pero sí me dijeron, eres un caso muy interesante para nosotros, queremos invitarte a Europa para estudiarte, ¿no? Entonces me fui con ellos a trabajar con ellos en el estudio de mi condición, ¿no? Entonces yo entraba con ellos al laboratorio, a hacer mis estudios de sangre, fue muy, muy interesante, pero pues ahí fue cuando me dijeron, ya no hay mucho que hacer. Sí, a ti era el que te seguía corriendo el relojito de arena con la de que... Así es. Ya nos vamos. Así es. ¿Y entonces cómo llegas a China? Bueno, en Europa tengo una fase de tratamiento de 3 o 4 meses en el que estoy tomando mucho medicamento para tratar de fortalecer a mi organismo y a ver qué parte de él reaccionaba y a ver qué se lograba. Y lo que me plantearon fue, cuando se terminó esa primera fase del tratamiento, que yo me tenía que ir a vivir a un lugar que estuviera a nivel del mar, que no estuviera contaminado como la Ciudad de México, y tenía estrictamente prohibido estar más de 4 días en la Ciudad de México, y que si sobrevivía un año, regresar a Europa a una segunda fase de tratamiento. Entonces yo me fui a vivir a Mérida. Estuve ahí, renté un cuartito de azotea en una colonia muy humilde porque mi situación económica también era tan crítica como mi situación de salud física. Y bueno, estando en ese cuartito de azotea casi un año, me entero a través de un médico holandés con el que yo había estado en tratamiento muchos años atrás, que en China existía un hospital que es el hospital más grande del mundo que trabaja sin medicamentos. Él estuvo ahí. Y vamos a quedarnos en esta parte de la epopeya porque ya vamos llegando al hospital con no medicinas más grande en China. Esto es Artefacto. ¿Qué estamos hablando de esta transmigración cultural que tenemos, que es muy interesante para todos los que nos puedan seguir el día de hoy? Esto es Artefacto. El teléfono es 3030-5307. Regresamos. Artefacto. Manufacturando ideas. Artefacto. Manufacturando ideas. Estamos de regreso con Eduardo García Oseguera. A ver, entonces, ¿hay en China un hospital? ¿De qué tamaño o cómo está el cel? Bueno, en aquel tiempo, era 1999, el hospital recibía hasta 7,000 personas cada 24 días. Es un hospital bastante grande, era el Centro de Entrenamiento, Investigación y Desarrollo del China Chikung, ubicado en la ciudad de Qinhuangdao, en la provincia de Hebei. Y bueno, pues este médico holandés había estado ahí 15 días, un médico que ha viajado por todo el mundo investigando técnicas siempre novedosas, muy interesantes, con las que ya había intentado ayudarme varias veces y nunca se había logrado realmente mucho. Entonces él llega muy impactado de China, me platica de lo que encontró allá, me dice que es lo más impresionante que ha visto en su vida. Y a mí honestamente no me llama la atención. Yo la verdad es que estaba viviendo un momento muy importante de mi vida, el momento en el que me dicen que ya me voy. Fue un momento para mí de mucha reconciliación, fue un momento para mí de mucha resignación, sin darme por vencido. No me tumbé a la depresión, ni mucho menos, sino que al contrario, acogí la vida lo mejor que pude, ¿no? Y lo que traté de hacer ese año, ese tiempo que pensé iba a ser el último año de mi vida, pues fue vivir lo mejor que pudiera, dadas mis circunstancias, hacer las cosas que disfrutaba, dejar atrás toda expectativa, y fue la primera vez en toda mi vida, en casi 30 años, que me dejé de pelear contra la enfermedad, ¿no? Fue el tiempo en el que dije, bueno, ¿te aventaste en paracaídas? Ya se acabó. Entonces, de pronto, esa noticia de que hay algo extraordinario en China es confrontador. O sea, cuando tú has trabajado tantos años buscando recuperarte y todo te ha fallado, yo digo que era escéptico hasta de las matemáticas ya en ese tiempo. Pero bueno, había ciertos aspectos de la información que él me había dado que me resultaban atractivos, que me resultaban interesantes, y uno de ellos era que no dependías de nada ni de nadie, ¿no? Que realmente
los pacientes que entraban a ese hospital no se les llamaba pacientes, sino alumnos. La gente no iba a que la curaran, sino a aprender a curarse. No usaban agujas, no usaban test, no usaban dietas especiales, no usaban medicamentos. Yo había sufrido mucho en mis tratamientos en Estados Unidos y en Europa porque mientras estaba allá era caro, pero de alguna forma posible. Cuando yo estaba en México no podía conseguir todos los medicamentos y entonces empezaba el problema de que es que si no te tomas todos los medicamentos no te van a servir los demás y siempre dependiendo de cosas. Pero en una circunstancia así ya de extrema, ajá, pues obviamente la posible quimera de tener un tratamiento donde no lleves medicinas, donde tú eres el principal eje, donde el hospital... ¿Cómo fue tu primera llegada para allá? Bueno, pues eso fue lo que me llevó finalmente a hacer la prueba, a intentarlo. Él me manda un video. Después me entero que no es la forma correcta de empezar a practicar esto. Pero bueno, pues seguramente él no sabía, yo tampoco. Tomé el video, me empecé a poner a hacer los ejercicios, que son ejercicios parecidos a los estiramientos que hacemos en las mañanas cuando nos despertamos. Realmente parece que no estás haciendo mucho. Y yo empiezo a tener una serie de reacciones muy impactantes. Me sentí muy mal, al principio me sentí muy mal. Pero claramente esas reacciones eran resultado de esos ejercicios aparentemente insignificantes que estaba realizando. Entonces, a pesar de que me asusté, me despertó una enorme curiosidad y eso fue finalmente lo que me hizo decidir irme a China a investigar a fondo y decidir que si me tocaba terminar mi vida del otro lado del mundo investigando, pues esa era una buena forma de morir, ¿no? Entonces, decido ir a China y tengo la fortuna de llegar con gente muy especial. Esta ciencia es el trabajo de síntesis que hace una persona que está considerada hoy como un tesoro nacional. Él es el doctor Pan Gemín, que es doctor en medicina convencional para nosotros y también es doctor en medicina tradicional china. Pero además de ser uno de los mejores médicos del país, este hombre y científico está considerado como un gran maestro por 19 tradiciones de Qigong antiguo, que son... El Qigong, para quien nunca ha oído hablar de ese término, es el equivalente chino a lo que nosotros llamamos física. Es el estudio de uno mismo, de cómo funcionamos y los elementos y para qué estamos aquí y cómo nos relacionamos con el universo que nos rodea, que es la razón de ser de la física, según Stephen Hawking, ¿no? Sí. El que la física haya tomado rumbos más dirigidos hacia el aspecto tecnológico, comercial, etcétera, es otra cosa. Pero eso no es culpa de la física. Exactamente, pero la ciencia nace como la necesidad esencial del ser humano de contestar sus preguntas más básicas, ¿no? Y en Occidente la diferencia es que esas respuestas las hemos buscado a través de la lente de microscopios, de telescopios, esencialmente buscando hacia afuera, y también la curación del cuerpo la buscamos afuera. Mientras que en China y en otros países de Oriente principalmente, ha habido a lo largo de la historia del ser humano hombres y mujeres que se han dedicado a buscar esas respuestas hacia adentro, a través de procesos de introspección muy profundos, a través de técnicas que hoy podemos ya medir sus resultados y que dan efectos completamente reales y tangibles, ¿no? Entonces, evidentemente son respuestas aparentemente muy distintas, aunque es muy interesante ver cómo la teoría que respalda la física que nosotros hemos desarrollado en Occidente y ahora también en Oriente, y las respuestas y la teoría que fundamenta lo que ha encontrado el Qigong tienen tanto que ver, ¿no? Entonces, claro, pero también del otro lado tuviste elementos de validación desde premios Nobel y pruebas físicas que, digo, ahí siguen... En Suiza gastando dinero para hacer un colisionador de drones que a ver cuándo sí. logran encontrar alguna partícula, ¿no? Cuando el Oriente ha ido mucho, por eso me llama mucho la atención el contraste cultural que hacen este tipo de disciplinas, por eso sí. El gusto de tenerte de este lado, porque de regular nuestra audiencia no tiene la oportunidad de ver de primera mano un caso con que si a ti ya hace 10 años te habían dicho y tú buscando hacia adentro estructuras filosóficas de vida, de ejercicio, de activación de tu propio cuerpo, pues sigues aquí. Así es, así es. O sea, ¿qué te dicen los doctores hoy en día, los de medicina alópata? Fíjate que hemos tenido una extraordinaria respuesta por parte del mundo de la medicina convencional. En realidad, lo que yo aprendí en China y lo que se hacía en este hospital y lo que yo enseño ahora
no se pelea contra la medicina que todos conocemos, trabaja de manera sinérgica con ella, le da al paciente herramientas para ayudarse a sí mismo al tiempo que el médico puede también estar trabajando por ayudarlo. Entonces, claro, de lo que se trata es de que la gente esté bien y si tiene una ayuda externa, pero también tiene la posibilidad de ayudarse a sí mismo, bueno, pues es una combinación extraordinaria. Yo cuando no conocía nada de esto e iba al doctor como todos los conocemos, yo tuve médicos que me decían, es que si tú no crees que te vas a curar, no te vas a curar. Y yo en ese momento daba las gracias y me iba a buscar otro médico, porque yo ya, pues, ¿de dónde 20 le años rascas? ¿No? Muy acomodado el surco para decir, exactamente. A mí denme medicina. Pero lo que es un hecho es que la medicina que todos conocemos, y hoy tengo muchos buenos amigos que son médicos, pues no es una ciencia exacta y no tienen las respuestas a todas las preguntas. Y es un hecho que dos pacientes en circunstancias aparentemente idénticas y que reciben exactamente el mismo tratamiento pueden reaccionar de dos maneras totalmente distintas. Claro. Y la mayoría de los médicos reconocen que la actitud del paciente, la forma de pensar del paciente, la cultura de vida del paciente juega un papel muy importante en la posibilidad de tener una buena respuesta o no ante un tratamiento determinado. Entonces, el Chinen Chikung estudia precisamente todos estos elementos de una manera muy estructurada y muy científica, permitiéndole a cualquier persona, sin importar su forma de pensar, si tiene una religión o no, etcétera, trabajar con estos elementos y lograr cambios. Porque ese es otro de los mitos que generalmente oímos de los doctores que tienen más reticencia. No, hombre, esa charlatanería va más hacia el lado de religiones. No, el Chikung no es religión, no es forma... No, pues como decir que la física es religión, ¿no? Claro. O sea, bueno, aquí sí lo toman así. Pero... Bueno, el que haya un físico que sea judío, que sea católico, no hace que la física... Claro. Y lo mismo pasa con el Chikung. O sea, lo puede practicar alguien que no tenga una religión, lo puede practicar alguien que sí tenga una religión. No está basado en las creencias, está basado en fundamentos físicos que cuando tú los aplicas en ti mismo vas observando resultados. Ahora, pero ahí tenemos una diferencia. Si nosotros hablamos de la medicina moderna, muy entrecomillado, haciendo comillas de aire para los que nos escuchan en radio, sí. Pues bueno, el oscurantismo no dejaba ni siquiera que abrieran o experimentaran cuerpos o esas cosas, eran muy del chamuco y al que se adelantaba lo quemaban en hoguera. Claro, claro. ¿No? El Chikung tiene 5,000 años o ¿cuántos años? Documentados, sí, hay documentos que datan de 5,000 y ya hay documentos que se han encontrado que datan de 7,000. Entonces estás hablando de una biblioteca de conocimientos que se van pasando, digo, como de muchos siglos más. Claro. Y muy interesante lo que comentas porque sí es importante aclarar, no es un conocimiento muy antiguo que se descubrió hace 200 años en una cueva y que hoy nuestros lingüistas y antropólogos estén tratando de descifrar. Ha sido un estudio ininterrumpido de la naturaleza humana y de cómo la mente y el cuerpo se relacionan mutuamente y cómo uno puede afectar al otro o beneficiar al otro, ¿no? Entonces, sí es muy interesante lo que comentas, porque también el Chikung tuvo sus épocas de mucho misterio y de mucho... Claro, pues el conocimiento viene a ser poder y obviamente después de la revolución cultural de Mao, el pensar que iban a poderle dar sistema de salud a 1,100 millones o 1,200 millones de chinos, dicen, a ver, vamos viendo, aquí para medicinas y para hacer Pfizer no nacimos. Exactamente, y justo después de la Revolución Cultural China es que el mismo gobierno chino pide o exige a los maestros de Chikung que empiecen a compartir de manera masiva, por primera vez en la historia, se empiezan a obtener buenos resultados, pero pasan dos cosas. Por un lado, la gente empieza a obtener buenos resultados y por otro lado salen los listos que dicen, oye, parece muy fácil, entonces yo voy a hacer mi propio estilo, voy a hacer mi propia escuela, me voy a ir a donde nadie me conoce y me voy a presentar como gran maestro, ¿no? Entonces, de pronto, en un par de décadas, hay miles de escuelas de cosas que se argumentan ser Chikung y no tienen realmente el fundamento. Entonces, eso genera un problema de salud pública importante en China y también una situación política y social muy complicada para China, que eventualmente resulta en el cierre del hospital más grande del mundo que trabaja sin medicamentos, y ahorita te platico eso. Vamos a ir a un corte, seguimos hablando de Chinen Chikung con Eduardo García Oseguera. Regresamos, esto es Artefacto. Artefacto. Manufacturando ideas. Artefacto. Manufacturando ideas. Estamos de regreso en Artefacto, nuestros teléfonos 3030-5307, seguimos hablando de esta disciplina milenaria, ciencia milenaria del Chinen Chikung. Ya ver, entonces,
empiezas a practicarlo allá en el hospital. Bueno, a mí no me toca llegar al hospital porque el hospital solamente recibía extranjeros en el verano y yo hago contacto con ellos a finales del verano de 1999. No llegabas al verano. Y no llegaba al verano del año 2000, evidentemente. Entonces, pues tuve la fortuna de que me recibieran al pie de la montaña sagrada de Taishan. Era el segundo centro más importante de práctica de Chinan Chikung en el país. Actualmente es el primero. Y en este lugar recibo un entrenamiento que nunca había recibido un extranjero. Fui muy afortunado porque la encargada de dirigir esa comunidad de práctica pues decide entrenarme de una forma especial. Yo en su momento pienso que es porque me ven mal y quieren ayudarme. Después ella me explica que lo que quiere es que yo sea instructor. En un momento de mi vida en el que siento que no puedo ni conmigo mismo y ella está pensando que yo me ponga a ayudar a la gente, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia muy confrontadora China porque yo en China nunca vi algo que me convenciera. Yo en China nunca me sentí mejor. Estuve casi 5 meses allá a una temperatura terrible de menos 20 grados centígrados, comiendo todo lo que tenía prohibido comer por mis especialistas en Europa, respirando un aire más contaminado que el de la Ciudad de México porque la montaña no permitía que salieran las toxinas de una ciudad industrial que se construyó a las faldas de esta montaña. Y bueno, fue una situación bastante complicada. Los maestros me entregan el conocimiento, me dan un entrenamiento equivalente al que recibían los instructores del centro y me mandan de regreso a Estados Unidos o a México, donde yo quisiera vivir, a enseñar China en Chikung. ¿Pero en cuánto tiempo tú ya habías notado ahí mejoría en tu salud? No, hasta el último día que yo estuve en China, yo me sentí igual de mal que el día que llegué. Yo nunca vi un resultado, pero yo sí me dediqué a estudiar a profundidad, quise darle la oportunidad y eso lo hice con todos los tratamientos que llevé a lo largo de mi vida desde muy chiquitito. Siempre fui muy disciplinado, siempre quise darle la oportunidad al médico, al medicamento, al tratamiento de generar el efecto, ¿no? Claro. Y esta no fue la excepción. Entonces yo aprendí todo y me puse a hacer todo lo que me decían, con absoluto escepticismo, por supuesto, pero como me lo decían para poder validarlo o descartarlo. Y bueno, cuando salgo de China con todo el conocimiento, yo estoy pensando pues que me voy a regresar a mi cuartito en Chuburná, en la ciudad de Mérida, y pues hasta que aguante el cuerpo, ¿no? Y a ver qué pasa, a ver si eventualmente obtengo algún resultado. Tampoco pensaba que fuera magia. Pero para mi sorpresa, cuando llego a Estados Unidos, porque después de China me fui unos meses a Estados Unidos, en Estados Unidos empiezan a disparar los cambios generados por todo el trabajo tan arduo que llevé a cabo en China. Y lo que pasa es que en Estados Unidos yo estaba en unas circunstancias mucho más familiares. Entonces, estando yo en un contexto mucho más normal para mí, puedo evaluar de manera más objetiva si hubo cambios o no, que estando en un contexto total y absolutamente agresivo y extraño y bizarro, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezo a darme cuenta que definitivamente estoy más fuerte, que empiezan a desaparecer las inflamaciones, que se van eliminando los dolores, que van desapareciendo un padecimiento tras otro, ¿no? Hasta que eventualmente, después de un mes y medio, me doy cuenta que estoy perfectamente curado. Y en ese momento decido enseñar Chinan Chikung, decido hacer caso a lo que la maestra me había encargado. De alguna forma ellos depositaron mucha confianza y una gran responsabilidad en mí y decido asumirla. Pero aparte mentalmente debe haber sido todo como un impulso muy fuerte, ¿no? De verte ya con un pie a ir a ver rábanos por la cola. Así es. ¿No? Así es. Sí, por abajo ya cuando estás en el Valle de los Serios, ya de ahí no te saca nadie, ¿no? Pero como este impulso de haberte curado después de toda tu vida. Sí. Y lo más, ¿sabes qué fue lo más interesante? Darme cuenta en un momento específico, después de casi mes y medio de estar en Estados Unidos, que eso que había buscado desde que tenía uso de razón, desde que tengo uso de memoria, de conciencia, desde mi temprana infancia, me toma por sorpresa. O sea, el día que yo me curo y el día que yo sé lo que es estar saludable, me toma por sorpresa y no sé qué hacer con eso. En ese momento no sé qué hacer con eso. Y antes de decidir enseñar Chinan Chikung, por supuesto, pensé en 20,000 cosas más, ¿no? Pero en ese pensar 20,000 cosas... Ahora sí me voy a tirar a los vicios hasta que me muera de cirrosis. Hasta eso no. Pero sí evalué muchas otras opciones antes y bueno, metiéndole un poquito de sentido común y un gramo de responsabilidad social,
vi muy claro que tenía que dedicarme a compartir lo que los maestros habían compartido conmigo con tanta generosidad en China. A ver, pero entonces de ese espacio a 11,000 personas, 11,000 y pico de ya personas casi 12,000. de fuerza integral, o sea, ¿qué pasó? Bueno, fue muy curioso porque el momento en el que yo tomo la decisión de sí enseñar Chinen Chikung, yo pienso al principio hacerlo en mis ratos libres, yo no quería vivir de esto. Muy pronto me empiezo a dar cuenta pues, que esto es algo realmente muy trascendente, que sí merece el que yo lo haga, mi forma de vida, y decido dedicarme de tiempo completo a esto. Y justo en ese tiempo de decisión me llaman del Chopra Center de La Joya, en California, para que vaya a introducir el sistema allá. Y yo había estado en tratamiento con médicos muy reconocidos de Europa y Estados Unidos que estaban haciendo fila para que los llamaran de ese lugar para una conferencia. Y pues yo, escuincle de 29 años, recién llegado de China, y voy y presento el sistema y tiene una acogida muy buena. Me hacen ofertas de trabajo, me hacen ofertas de muchas cosas. Pero me doy cuenta que la forma en la que Estados Unidos está acostumbrada a recibir información similar a esta va a ser que sea muy difícil el que yo pueda transmitirla en la manera en la que la debo transmitir para tener realmente el máximo efecto, ¿no? Luego te ofrecieron mandarlo en cajitas de cornflakes para poner allá de... ¿Por qué no hacemos unas sesiones a un lado del McDonald's donde ahí empiecen? Sí. Y vamos, no es malo, simplemente es la forma en la que ellos están acostumbrados a hacer las cosas y les ha funcionado y todo, pero yo venía de vivir una experiencia realmente muy intensa, muy profunda, en la que yo pude tocar una serie de aspectos muy sutiles pero muy esenciales que hacen que al final se genere un efecto que supera lo que uno pudiera imaginar. A ver, es que hay hospitales en esta ciudad que en toda la historia del hospital nunca han atendido 11,000 o 12,000 personas. Lo sé. Y no uno o dos. Así es. O sea, obviamente esto está teniendo un impacto muy fuerte, como tú dices, es una responsabilidad social de empezar a difundir esto, ¿no? Así es. Pues en ese momento yo doy las gracias en Estados Unidos y decido que si hay un país en el que voy a poder hacer las cosas como se deben hacer, aunque estoy completamente consciente que va a ser muchísimo más difícil y que va a ser muchísimo más tardado, pues es el mío. Porque además yo puedo ver en México similitudes muy interesantes con China, por extraño que parezca. Mi idea inicial es llegar a la Ciudad de México, contactar a algunos medios masivos de comunicación. Yo tenía compañeros de la universidad que ahora estaban trabajando en periódicos reconocidos de la Ciudad de México y que conocían mi caso. Entonces dije, voy a llegar, me van a ver, evidentemente van a publicar mi caso y pues la gente se va a enterar que existe Chinen Chikung. Y yo después me voy a vivir a la selva y que la gente me busque allá y allá les enseño con mucho gusto. Pero bueno, pues muy pronto me di cuenta que 6 meses de hacer difusión en medios masivos de comunicación no hace que se enteren los más de 100 millones de personas que viven en nuestro país. Y la idea de irse a la selva ya te la había ganado Marcos, entonces. Sí. Así es. Pero entonces empezaste... Empecé así y fue impactante ver que eso no generaba el efecto que yo esperaba. O sea, millones de gente se enteraron que existía Chinen Chikung y nadie me pelaba, ¿no? Entonces pasaron muchos años de que yo daba la instrucción a grupos muy pequeñitos de personas, pero de esos grupos muy pequeñitos de personas empezaron a surgir casos realmente muy interesantes que empezaron a llamar la atención de médicos, que empezaron a llamar la atención de amigos y familiares de estas personas, y poco a poco así fue como se fue construyendo la comunidad. Y 14 años después, casi 14 años después, como tú ya lo dijiste, tenemos la comunidad de practicantes más grande del mundo actualmente, después de China. Entonces, ha sido un trabajo que ha demostrado que esta estructura a través de la cual hemos compartido Chinen Chikung en México desde hace 14 años, ha generado los efectos que estábamos buscando. Que precisamente esa cuestión como de los secretos mejor guardados sin intención de ser secretos. A mí, yo me entero por el Chinen Chikung, del Chinen Chikung por amistades que empiezas a ver cómo les empieza a cambiar. Tú no lo viste en un anuncio de una revista, tú no lo viste exactamente. O sea, es lo bueno de tenerte en Guadalajara. Esto. No, pues es un privilegio, ¿no? A ver, pero van a estar en una conferencia, tengo entendido, el próximo miércoles.
Vamos Martes o a... miércoles, Sí. Gente de mi equipo, junto con un equipo de promotores que está trabajando, vamos a dar aquí en Guadalajara a finales de junio, exactamente la misma instrucción que se impartía en el hospital más grande del mundo, que trabajaba sin medicamentos. Básicamente voy a impartir exactamente la misma instrucción que me permitió a mí recuperar mi vida. Y el próximo miércoles, gente de mi equipo va a venir a dar una plática, nada más para hablar un poquito más a fondo de qué es el Chin en Chikung, que la gente se dé una idea de qué se trata, más o menos cómo son los ejercicios, etcétera, pero la instrucción en forma la vamos a dar a finales de junio. Y la charla viene el miércoles. El miércoles. En la Galería Jolote. En la Galería Jolote. A las 8, no sé a qué hora está programada, a las 8 de la noche, correcto. Ah, bueno, ya tendremos que decirle al Monchis que se ponga a difundir ahí los horarios y todo, y con mucho gusto nosotros, para que nuestro auditorio tenga oportunidad de darse una vueltita y conocer este tipo de formas culturales que muchas veces no son distantes y ajenas, pero que funcionan. No, y algo muy interesante que creo que vale la pena aclarar es que, bueno, en mi caso fue una lucha por salvar la vida. El sistema se ha hecho muy famoso por el impacto tangible que tiene en la salud del cuerpo, porque tiene mucha documentación científica que lo respalda. Nosotros en México ya hicimos un protocolo de investigación con el Instituto Nacional de Cancerología, muy exitoso, y se está haciendo mucha más investigación. Pero es importante que el auditorio sepa que no solamente es para curarse de enfermedades. El Chin en Chikung, de hecho, considera el recuperar la salud del cuerpo como un logro de bajo calibre. Lo que se busca realmente es llevar todas nuestras habilidades humanas, físicas, mentales, emocionales, a su máximo potencial para poder tener una vida lo más plena que pueda ser y para poder ser un elemento que aporte a la sociedad. Eso es lo que busca realmente el Chin en Chikung. Fíjate, y curiosamente cuando uno ve los impactos que han tenido aquí en México, tú dices, bueno, cáncer, fibromialgia. Fibromialgia, correcto. Esclerosis. Esclerosis. Entonces, a ver, estas no son... Problemas diabéticos, cardiovasculares. Sin contar las depresiones y estas cosas, por supuesto, ¿no? Que dice uno, bueno, estos no son males menores. Sí, no, y se mide también el impacto económico que tiene la cultura del Chin en Chikung. En China, por ejemplo, se hicieron estudios de 5 años que medían cuánto se ahorraba una empresa cuando sus empleados tenían una cultura de Chin en Chikung. Entonces, todas las mañanas, 15 minutos o 20 minutos, ponían a toda la fábrica a hacer los ejercicios. Y después de 5 años, las empresas ahorraban un promedio de 82% de gastos en salud de los empleados. Solo en gastos de salud de los empleados. Pero aparte, lo que disminuía la rotación del personal, lo que disminuían los accidentes, trabajo, lo que mejoraba el clima de trabajo, la toma de decisiones por parte de los directivos, cuando tienes una mente más clara, cuando tienes una capacidad mayor de manejar tus emociones, tienes mayor capacidad de análisis, claro, etcétera. Entonces, Eduardo, vamos a tener que ir a otro corte. Seguimos hablando de Chin en Chikung. Llámenos, nuestros teléfonos son 3030-5307. Esto es Artefacto. Estamos con Eduardo García Osegueda de Fuerza Integral. Artefacto. Manufacturando ideas. Artefacto. Manufacturando ideas. Estamos de regreso en el Artefacto con Eduardo García. Nuestros teléfonos son 3030-5307. Y entonces, eso era lo que teníamos de transformación. Empiezan a ver como todo este cambio fundamental en términos de cuánto se gastaban en equipos, en medicina, el equipo de trabajo, y les empieza a pegar más a fondo. ¿Eso ya se ha empezado a ver acá? Empezamos introduciendo Chin en Chikung en Monterrey a FEMSA, fue la primera empresa con la que ya fuiste trabajamos. Chiquito. Sí. Y bueno, estamos trabajando precisamente en crear protocolos también por el lado del impacto económico que tiene la práctica en las empresas. Todavía no hemos tenido ya, no hemos aterrizado ese proyecto, lo estamos trabajando. Ahorita estamos trabajando en un proyecto del impacto que tiene la práctica de Chin en Chikung en el rendimiento académico de alumnos de quinto de primaria. Lo estamos trabajando con una institución en Torreón. Es un proyecto altruista de Fuerza Integral que está haciendo junto con el ECAT, que es otro proyecto altruista del Colegio Americano de Torreón. Y ese resultado lo vamos a tener en abril del próximo año. Y bueno, pero fundamental el quinto año, o sea, no lo escogieron al azar. Para la deserción que viene posterior en los niños es muy interesante que lo empiecen
Así es, y queremos hacerlo también a niveles de postdoctorado, como se hacía en China. Queremos en México realmente hacer las cosas lo mejor posible, así lo hemos hecho durante 14 años, y queremos llegar a lograr tanto como lo que se logró en China o incluso más. Creo que tenemos pues toda la nutrición de la experiencia de las cosas que ocurrieron allá, y creo que eso nos ha dado elementos a nosotros para poder, en lo que se puede, hacer las cosas, si es posible, con más cuidado. Pero fíjate qué fuerte dices. Oye, la parte de la recuperación de la salud es solo uno de los factores o un factor menor de todo lo que el Chinen Chikun le puede ayudar a las personas, claro, ¿no? Toda esta disciplina. Y estamos convencidos que la transformación de la sociedad parte de la transformación del individuo. No puede ser de otra manera. Es imposible que sea al revés, porque el individuo es el que forma la sociedad. Somos las células que formamos ese organismo. Y en la medida en que haya cada vez más personas que puedan mejorar su condición interna y externa, pues eso eventualmente, indispensablemente, se verá reflejado en una mejor sociedad. O sea, es como en sentido inverso, por estos lamentables casos que hemos tenido de bullying que vemos en determinados estados, incluido aquí. Mencionaba un comentario ayer o antier, un periodista que dice, no, a ver, no estemos volteando nada más a las escuelas y las circunstancias. La violencia sale de la familia. Claro. ¿No? Y ahí tenemos entes, células muy activas de cómo reaccionan, cómo ponen, cómo tienen su visión del mundo. Sí. Que en eso es algo que el Chinen Chikun ayuda mucho a trabajar. Sí, y ahora ya con la experiencia que tenemos de tantos núcleos, ¿no? Que hemos podido conocer, que hemos podido seguir de cerca, ¿no? 12,000 alumnos es un mundo de gente. Entonces, claro, la cantidad de casos con los que estamos familiarizados en Fuerza Integral es enorme. Y poder ver cómo el desarrollo de una comunidad llamada familia, ¿no? Cómo llega un día una persona a tomar el curso con cara de qué se trata esto, empieza a generar cambios en su propia persona, y al rato pues llegan más miembros de la familia, y al rato ya la familia es una familia en la que se mueve con una cultura de respeto mutuo, de armonía, de equilibrio. Pero fíjate, Eduardo, una cosa que se me hace muy importante señalar es que, quitándonos estas perspectivas de la gente que vaya a pensar que esto es un lavadero de cerebro, yo, el octogenario más fuerte que conozco, fue el primero que yo conocí que realizaba actividades de Chinen Chikun. 82, 84 años y es un roble. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo llega así de lúcido, así de movido? No, pues es que hago yo Chinen Chikun. ¿Y qué es eso? O sea, de por sí se escribe bien raro para saber cómo se pronuncia. No, pero todas estas actividades obviamente lo empiezan a ver, no sé si tengan segmentado en Fuerza Integral como programas de tercera edad. De alumnos de 11 años en quinto de primaria se me hace interesantísimo, pero tercera edad lo han trabajado. Todavía no, realmente el reto es enorme. Evidentemente hay muchísimas cosas que queremos y que tenemos que hacer, y les vamos a ir dando salida poco a poco. Tenemos ya desde hace un par de años el Departamento de Investigación y Estadística en Fuerza Integral, y por supuesto que iremos enriqueciendo e iremos desahogando muchas de las cosas que tenemos pendientes. Es que yo quiero pensar un área como las Secretarías de Desarrollo Social o los DIF, que tienen todos estos viejitos que pareciera moda nada más enseñarles a bailar danzón. Así es. Para que medianamente se sientan contentos. Obviamente la música alimenta y el danzón es una cosa queridísima. Sí, sí, sí. Pero nada más están viendo una parte de lo que puede ser toda la problemática de personas en tercera edad, que sería muy interesante que abordaran. Definitivamente. Sí, estamos en pláticas con la Secretaría de Salud Pública y estamos ahí con varios proyectos en puerta que te digo, el reto es inmenso. ¿Cuánto va a durar el curso de finales de junio? ¿Cuántos días son? Es de 2 días, son casi 20 horas de trabajo. 10 y 10, una cosa así. Es disponer de 2 días de... Es dedicar un fin de semana completo a emprender un viaje en el que van a aprender realmente la esencia de estos miles de años de investigación que se hizo en China, en el que se aprende efectivamente a conocer mejor y manejar mejor tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. Y algo muy bonito es que está basado en la forma normal en la que funcionamos, nada más aprendiendo a corregir hábitos muy sencillos de pensamiento, de postura y de movimiento, y lo que se requiere es que la persona vaya con la mente abierta.
nada más, ¿no? Pedimos mentes científicas, pedimos mentes que no vayan diciendo que sí. Que tengan la curiosidad de niño. Ni vayan diciendo que no, que vayan diciendo a ver. Y eso es lo que se necesita, es el mejor lugar para tomar el curso, estar en una disposición de ver si realmente este conocimiento puesto en práctica funciona. Y entonces cuando lo pones en práctica y empiezas a medir resultados, pues... Pero hay cosas que muy difícilmente la gente les resulta. Yo veía la película esta que hicieron de los estados de ánimo del agua, ¿no? Ah, bueno, que empezaban a sacar los copos de nieve a partir de determinados estados de ánimo, y ahora recientemente un estudio que anda por ahí de las lágrimas de risa, las lágrimas de enojo, las lágrimas de duelo, o sea, que empiecen a ver la conformación que tienen. Y a mí me pareció bastante lógico en el sentido de, bueno, si nosotros estamos constituidos por 70-80% de líquido y eso se ve afectado, si nos afecta la luna que está a kilómetros, que algo tan interno como los estados de ánimo no pueda generar un cambio en nosotros mismos. Realmente la lógica detrás de la investigación es muy válida. Sabemos en física occidental que uno no puede observar a un cuerpo tal cual es porque por el simple hecho de observarlo alteramos su campo. Esta investigación, hasta donde yo tengo entendido, no ha cumplido con todos los lineamientos que exige el dogma científico actual. Pero definitivamente el planteamiento es muy lógico y nosotros en Chinen Chikung no lo observamos a través de fotografías microscópicas, lo observamos a través de cambios tangibles en nuestro cuerpo, en nuestras circunstancias de vida, en la forma en la que reaccionamos a nuestras circunstancias de vida, que es todavía más importante. Y bueno, pues llega a ser muy tangible. Entonces, la investigación que se hizo en China fue una investigación de más de 20 años en donde participaron científicos a nivel de premio Nobel y otros premios muy importantes que se otorgan en China. Y es que el 95% de las personas que practican Chinen Chikung tienen efectos que pueden ser comprobados con pruebas de patología clínica en solo 24 días. Es decir, una persona que empieza a practicar, que el día que empieza a practicar se toma una biometría hemática dependiendo de su situación de salud, ¿no? Y empieza a practicar y trabaja 8 horas diarias durante 24 días, descansando cada séptimo día, a los 24 días es 95% probable que la misma prueba de patología clínica salga con un mejor resultado. A ver, pero también pueden participar, entonces yo nada más leía que una de las restricciones es, bueno, la capacidad de seguir instrucciones. Sí, Chinen Chikung, como lo comentaba antes, es una ciencia que se basa en una práctica. Tiene un fundamento teórico, por supuesto, y tiene el aspecto práctico, que es, a fin de cuentas, el más importante. Entonces, la práctica más importante es la que hace el alumno con su mente. Lo que hace el cuerpo es importante, pero no es una limitante. Una persona que no pueda mover su cuerpo puede hacer la parte mental, no al revés. Una persona que no tiene control sobre su mente no debe ser expuesta a la información de Chinen Chikung porque es muy probable que tome una deformación de lo que es esa información, que definitivamente tiene mucho potencial y si lo usa mal no sería lo correcto. Entonces, la limitante es para personas que tienen retraso mental agudo, para personas que tienen un problema de esquizofrenia que no puede ser controlado ni siquiera con medicamentos, las personas que no tienen contacto con la realidad y que no pueden seguir instrucciones sencillas, no deben aprender Chinen Chikung. Sin embargo, se benefician mucho de que las personas alrededor de ellas sí practiquen Chinen Chikung. Oye, entonces, a ver, recapitulando, van a estar el miércoles en una plática, correcto, a las 8. ¿Teléfonos o página en dónde los pueden localizar? Sí, tenemos una página de internet que es www.fuerzaintegral.com y tenemos un número multilínea en la Ciudad de México que es 0155-5235-7198. Si usted nos está viendo y está interesado y no alcanzó a anotar los números, con mucho gusto en la página de Facebook en Artefacto o www.fuerzaintegral.com sin MX. Sin MX o con MX es igual. Eduardo, muchas gracias que hayas
tenido el tiempo de poder acompañarnos a compartir esto. Eres un ejemplo de vida de todo esto que te ha tocado. Muchas gracias, muchas gracias. Es que interesante y que bueno que nosotros podamos tener la oportunidad de contrastar estas estructuras muy occidentalizadas que hemos tenido con estas enseñanzas que Sí, yo creo que la invitación es a abrir nuestra mente y ser un poquito humildes de saber que, aceptar que no sabemos todo, claro. y de veras se puede abrir un mundo inexplorado que vale la pena conocer. Así que pues yo te agradezco a ti por la oportunidad. Tiempo, no, Eduardo, dense un tiempo, por favor, chequen la página si tienen oportunidad, entérense más. El próximo, ahí en Guadalupe y Niño Obrero es donde está la Galería Ajolote en Altos. El próximo miércoles a las 8 van a ver una plática aquí en Guadalajara de China y Chikung, que no es tan común tener la oportunidad de tenerlos a la mano. Muchas veces vamos a tratar de que sea cada vez más seguido. Claro que sí. Esto fue Artefacto. Agradecemos mucho su posibilidad de vernos. Gracias. Artefacto, el espacio para las industrias creativas.